Bienvenidas. Pueden encender el micrófono. Ahora sí. Es que no sacó. Es que no, nosotros, ya, bueno, esta plataforma casi nunca la usamos. Bueno, quisiera pues como empezar, como lo hacemos siempre, y es que nosotros simplemente somos las burritas que llevamos a Jesús. Quien tiene toda la gloria y el reconocimiento es Él, porque Él es el que hizo su obra. Sí, entonces que no le pase no nos vaya a pasar como al burrito que creyó que era él, que lo aplaudieron y estaba feliz. Y la mamá le dijo, vaya mijito, ahora que no está, que va solo, que no lleva a nadie, a ver qué pasa. Y el burrito llegó súper aburrido. Y la mamá le dijo, es que mi hijo, sin Jesús, usted solamente es un burro. Entonces así queremos hoy que toda la gloria se la demos a Dios, no somos nosotros. Bueno, les voy a tratar de hacerlo pues muy resumido, les cuento. Yo soy la menor de 11 hermanos, de una familia campesina, somos de un pueblo de Antioquia, y con un papá campesino, pues ignorante en términos del que ignora cómo vivir la vida, ¿sí? Entonces un hombre supremamente golpeador, no sabía cómo amar, pero cuando nací yo, pues todo lo que él no sabía de amor lo volcó en mí, lo aprendió conmigo. Bendito Dios, le dio ese regalo y me lo dio a mí, porque sé que él me había pensado desde la eternidad y dijo, no, venga, esta es la niña de mis ojos y va a tener un papá terrenal maravilloso. Mi papá conmigo fue un ser humano espectacular, fue un papá espectacular, lo que nunca fue con mis hermanos. A mis hermanos los golpeaba, para mis hermanos nunca hubo ningún tipo de afecto, absolutamente nada. Inclusive mi mamá tampoco recibía de él ningún afecto, pero conmigo era desbordado. De hecho, él se sentía supremamente orgulloso de todo lo que yo hacía. Y eso generó en mis hermanos, y yo diría que también en mi mamá, una rabia y unos celos, ¿sí? O sea, mi historia inicial se parece mucho a la historia de José en Génesis, donde dice, mire, los hermanos le tenían, pues como el papá lo prefería, los hermanos le tenían envidia y le negaban hasta el saludo. Más o menos a mí me pasaba eso. O sea, mis hermanos no me querían. Y yo digo, pues sí, tenían toda la razón, porque yo manipulaba el asunto. Es decir, como mi papá me quería tanto, ellos tenían que hacer lo que yo dijera, porque si no lo hacían, yo le contaba a mi papá y mi papá los obligaba a hacer lo que yo quería, ¿cierto? Les pegaba y eso generó, pues obviamente, un resentimiento en ellos hacia mí, con toda razón. Pero cuando yo tenía 7 años, mi papá se murió. Y cuando mi papá se murió, pues obviamente yo me quedé sola en el mundo. Un niño no alcanza a percibir esto, o sea, uno como niño, pues no alcanza como a percibir, venga, ¿y yo qué voy a hacer? Me quedé sola. No, mi papá simplemente se murió. O sea, el ser que más me amaba y al que yo más amaba, se fue sin decirme nada. Se fue y para acabar de ajustar, entonces al año siguiente, mi mamá me internó a mí con mi hermana la que seguía. Entonces, claro, juntar dos pérdidas tan tenaces, pues perdí a mi papá y encima me arrancaron de mis raíces
y me pusieron en otro lado, obviamente eso generó en mí una rebeldía tremenda. Yo era supremamente rebelde. Mi hermana siempre sobresalía, era la mejor estudiante, la que mejor se manejaba. Yo era la peor, pues siempre en los castigos yo encabezaba la lista, siempre estaba en los castigos y yo lloraba mucho. Y entonces me da risa porque después mi hermana me decía, ay, a mí a veces me daba hasta pesar. Bueno, y eso fue pasando y cuando ya pues salí del internado, mi mamá se vino a vivir a Medellín pues para que nosotras pudiéramos seguir estudiando y ahí empezó pues lo peor porque fue una relación supremamente difícil. Yo a mi mamá no la quería, sentía incluso desprecio hacia ella, me daba pena decir que ella era mi mamá. Todo el tiempo me molestaba que me hablara, que me dijera algo. Y mi mamá, pues, obviamente una mujer también con una cantidad de heridas profundas. Entonces mi mamá nunca nos amó, pues, o sea, ella sí nos amaba, pero digamos no tenía la manera de mostrar su amor, sino que era, pues ella nos hablaba mucho en términos de cantaleta, ¿cierto? O sea, ella vivía en modo cantaleta. Entonces todo era ahí, pues porque obviamente mi mamá estaba amargada por todo su sufrimiento, todo su dolor, y eso era lo que ella tenía para dar, pero yo obviamente que no lo entendía, ¿cierto? Entonces fue una época supremamente difícil entre mi mamá y yo, pues yo creo que ella, pobrecita. En ese entonces de rebeldía, porque yo no quería saber nada absolutamente de ella, ni que me dijera nada, pues conocí al que hoy es mi esposo, y sin planear nada, pues yo quedé en embarazo, adivinen. Mira, de esta criatura. De esta pequeña criatura, quedé en embarazo, pero más era como un asunto de rebeldía, ¿cierto? Como de llevar la contraria y hacer todo lo contrario a lo que me dijera. Y por gracia de Dios, pues yo sé que Él siempre, uno se pierde, porque uno da tumbos y se da contra el muro y el Señor está ahí. Yo todos los días le doy gracias a Dios por los años vividos, porque eso me permite no olvidar que Él siempre estuvo al lado mío, cuidándome, protegiéndome, sanándome, cargándome. Y Él me cuidó y me puso a mi lado un ser maravilloso, que fue pues mi esposo. Inicialmente yo no me quería casar, pues en medio de mi rebeldía no quería casarme ni bautizar la criatura. Yo dije, no, yo no quiero nada de eso, ¿cuál Dios? Nada, pues. Perdón, me bautizaron como a los 5 años, las fotos, grande. Los 4. O sea, pues fue un asunto de que no quería nada y no quería a mi mamá, no me gustaba que viniera a mi casa y yo decía, no, ¿para qué tiene que venir? Es que, ¿cuál familia? Yo no tengo familia, yo no necesito a nadie, porque además de eso, pues yo guardaba también ese sentimiento contra mis hermanos. Yo decía, no, ¿cuál? Yo no tengo hermanos, yo no tengo, pues yo no tengo a nadie. Y el Señor me regala este hombre maravilloso, que inclusive Él me ayudó, Dios a través de Él también me ayudó a ir como sanando cosas sin yo conocer a Dios, al Dios, al papá, que me hizo sentir que era valiosa, que aunque mi papá de la tierra se hubiera muerto, él siempre había estado conmigo y que él era el que me había dado a mi papá para amarme a través de él. Entonces, me da pues este hombre y él empieza a ayudarme a sanar cosas a partir, pues a través de él. Me casé, pude bautizar la criatura, acepté pues como entrar en esa realidad de empezar como a dejarme seducir
y entender pues como que la vida no era la que yo llevaba, ¿cierto? Sin embargo, pues yo estaba llena de heridas, del abandono, y eso hizo que yo siguiera el guión de mi mamá, ¿cierto? Entonces yo también vivía en modo cantaleta. O sea, me encantaba ese género literario, me encantaba. Entonces yo también estaba en modo cantaleta todo el tiempo, todo me daba rabia, todo me molestaba, todo, pues, o sea, no le encontraba el sabor a la vida realmente, a pesar de tener un esposo maravilloso, a pesar de tener un empleo, yo no le encontraba sabor a la vida, entonces yo vivía brava, amargada. Eso era lo que había en mi corazón y eso era lo que salía. Yo empecé a ir a la escuela, Paula me llevó. Aquí ocurrió lo contrario. Generalmente son las mamás las que llevan a los hijos, pero aquí fue al contrario. Fue la hija que llevó a la mamá. Yo empecé a ir a la escuela más o menos entre 2013 y 2014. Entonces Paula me invitaba y yo le decía, ay no, qué mamera. No, allá, oiga, no, yo que voy a ir por allá. Ay no, mami, mira. O a veces me decían, no, es que es el fin de semana. Y yo, oiga, yo que me voy a ir un fin de semana para allá. Bueno, ya empezó. Hasta que, bueno, ya el Señor me tenía agarrada. Y empecé a ir a la escuela. Entonces yo iba y yo decía, ay, ¿qué es esto tan aburrido? ¿Yo por qué vine? Y me dormía o me iba al mediodía, renegaba y yo decía, ay, no, ¿qué es esto? Yo no vuelvo, ¿a qué voy a volver? Me chocaba Oscar Henao, yo decía, ay, cómo se cree gracioso, no, pues sábados felices, no, pues bueno, y yo renegaba todo el tiempo y decía, no vuelvo. Y Paula me invitaba y volvía. Y cuando llegaba decía, yo, ¿por qué vine? Pues, pero es que ¿por qué vine? Bueno, y yo empecé ese proceso y como la semilla que el Señor en Marcos, que es muy bonita la fertilidad de la semilla, Marcos 4:26, que dice que el reino de Dios se parece a una semilla, que el sembrador siembra un campo y se acuesta, y la semilla germina sin que él sepa cómo. Y sin yo saber cómo, la semilla empezó a germinar. Y de pronto yo empecé a ir a la escuela y paralelamente yo empecé a decirle, mi mamá vivía con una hermana, pues con una hermana mía. Y en el pueblo, pero mi mamá pues ya estaba viejita. Entonces yo empecé a decirle a mi hermana, ¿sabes qué? Yo voy a ir a cuidarla para que vos descanses. Entonces yo esta semana voy a ir, porque mi mamá, pues ella no tenía ninguna enfermedad, pero mi mamá no dormía muy bien, entonces había que estar pendiente de ella toda la noche, había que bañarla, había que llevarla pues al sanitario y limpiarla, había que hacer como un bebé, hacerle todo. Entonces yo le dije, yo voy a empezar a cuidarla, descansar. Y me pasaba lo mismo. Yo llegaba donde mi mamá y listo, todo como que al principio súper bien. Ay, cuando a la segunda noche, yo sin poder dormir, yo decía, Dios mío, ¿yo para qué vine? Y fue el mismo proceso. Y yo empecé a notar que yo empezaba a ir donde mi mamá y que yo llegaba y que en mi corazón empezaba, como que se hinchaba, como de una ternura, y yo la veía y yo decía, ay, ¿qué es esto tan hermoso? Y yo la cogía, la abrazaba, le cantaba, le bailaba, porque a ella casi no le gustaba que la bañaran. Entonces yo le cantaba, le bailaba, la molestaba para poderla bañar. Y pude empezar a hablar con ella, aunque ella ya tenía un poco de demencia senil, recordaba muchísimas cosas y pude empezar a hablar con ella y entender su vida y la realidad de su vida. Pude darme cuenta que fue una mujer que con ese hombre que yo amé tanto y que lo idealicé, ese papá que me amó tanto, pues no era ese hombre que a mí me dio amor,
por el contrario a ella lo que hizo fue hacerla sufrir. O sea, entonces ella empezó a contarme de sus andanzas, de sus amantes, de un montón de cosas, y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo nunca, pues, como nunca pude acercarme a mi mamá y entender que ella era el producto de unas heridas y de toda una vida de sufrimiento y de no haber conocido al Dios, al papá amoroso que me ama, que me carga, que me hace sentir su hija, que me da absolutamente todo. Y yo decía, pues, ¿cómo no haberlo hecho? Pues claro, si no tenía a Dios, nunca lo podía haber hecho. Y cómo entonces, cuando a mí me decían, porque yo escucho mucho el encuentro con Dios, yo me encontré con Dios en un retiro espiritual, yo me encontré con Dios, es que yo vi una cita bíblica. No, si a mí me preguntan, ¿cómo fue tu encuentro con Dios? Yo encontré a Dios en mi mamá. Él era Jesús. Yo poderla ver, yo veía en el rostro de ella a Jesús. ¿Cómo poder amarla desde la ternura, desde la necesidad de ella de cuidarla? Y cómo poder en este momento poder darle lo que jamás en la vida lo había hecho. Poder estar con ella y poder abrazarla y besarla, pues lo que nunca había hecho. Por eso es tan importante el beso hoy, el te quiero hoy y el perdón hoy, porque a veces la vida se nos agota y nos queda faltando tiempo. Por lo menos a mí me quedó faltando tiempo, porque desperdicié todo ese tiempo lejos de Dios sin poderlo encontrar, y lo encontré, pues bendito sea y gracias a Él lo pude encontrar por lo menos antes de que mi mamá se muriera. Entonces pude cuidarla, pude estar con ella y le doy gracias infinitas al Señor porque los últimos 15 días de vida de ella la pude cuidar. Entonces estuve con ella día y noche, pude compartir con ella, hablar con ella, tenerla cerca, abrazarla y poder despilfarrar toda la ternura que el Señor me ponía en el corazón con ella. Y poder, yo siempre en vida le decía, yo no voy a estar en su entierro, para que sepa. Y ella se moría de la risa. Y yo, ay, no, mijita, para que sepa, yo no voy a estar en su entierro. No me gustan los entierros. Así que en vida vamos y el Señor me lo permitió. Yo la cuidé y un día me vine del pueblo porque ya llevaba pues 15 días. Dije, bueno, voy a ir pues como a llevar ropa, a cambiarme y si ella sigue viva, pues a regresar para seguir cuidándola. Pero yo me vine a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana se murió. Entonces yo decía, Señor, pues todo lo que te dije en mi mamá, porque fue a través de ella, pues vos lo hiciste, vos lo hiciste. Y entonces me permitiste estar con ella, despedirme y no estar en ese entierro tan maluco, pero querías que estuviera con ella hasta el último minuto, que la pudiera disfrutar, que pudiera hablarle hasta el último minuto antes de venirme, aunque ella ya estaba pues como en esa inconsciencia, poder nuevamente hablar con ella, despedirme y decirle tantas cosas que yo sé que las estaba escuchando, porque Jesús era ella, él las estaba escuchando, y tener esa paz en el corazón. La verdad es que sin Dios, imposible, imposible. La certeza es que Él me volvió a traer al redil. Yo era la oveja peor. Yo hoy leía los tipos de ovejas y yo decía, Dios mío, pero Marta, ¿por qué hizo esto? Ella cómo sabía que yo era esa oveja, la que se queda atrás, la que se adelanta, la rebelde. Esa es, vea, aquí está, la rebelde. Y cómo el Señor lo va moldeando a uno sin darnos cuenta. Yo, en mi caso, sin darme cuenta. Me fue moldeando y me permitió finalmente
poder encontrarlo a través de mi mamá. Y le doy gracias todos los días a él de haber podido encontrar a mi mamá en mi corazón. Y fue solo obra de él, solo obra de él. Todo ese proceso me permitió, ya voy a terminar, poder reunirme con mis hijos, pedirles perdón por todo el daño que les había ocasionado, pedirle perdón a mi esposo, porque realmente son unos santos haber aguantado esta mamá. Uy, son unos santos. Está exagerando también. Pero el Señor, yo sé que Él me tejió en el vientre de mi madre y fue el amor de Él, no fue el amor de mi papá y mi mamá el que me creó, fue el amor de Él y fue la sangre de Él que corrió por mis venas, fue Él, que solamente viejita me di cuenta, pero Él sabe que toda la vida me llevó en alas de águila, me protegió siempre y me tenía lo mejor para el final. Bueno, entonces, pues como los guiones se repiten, ¿cierto? Entonces, pues claro, pues mi mamá, ¿cierto? Mi mamá no tenía una buena relación con su mamá. Entonces, por supuesto pues que en mi niñez yo recuerdo lo que mi mamá nos comparte, o sea, recuerdo una mamá muy brava, muy enojona. Yo también, claro, yo también tenía una rebeldía. Yo recuerdo, pues los mayores éramos mi hermano y yo, y mi hermanito siempre era súper juicioso en el colegio, siempre la medalla de honor. En cambio yo era del último lugar, o sea, yo era la que mi mamá le mandaban todas las notas, los profes. Siempre éramos los últimos para recibir las calificaciones, siempre nos decían, ustedes esperen hasta el final. Y entonces yo no volví, yo decía al papá, ay no, vaya usted, ¿para qué? Van a decir lo mismo, yo no voy a volver. Entonces yo era también una niña muy difícil, ¿cierto? De tal manera que, claro, mi mamá se mantenía muy enojada conmigo porque pues yo no le daba sino dolores de cabeza. Entonces digamos que o sea, fue como una niñez en la que yo también pues crecí como muy alejada de mi mamá, porque pues aunque ella siempre, o sea, con un sentido de responsabilidad impresionante, o sea, ella trabajaba y antes de irse al trabajo madrugaba y nos dejaba el almuerzo, o sea, una mamá supremamente responsable como mamá, y esa era la manera también de demostrar su amor, pero uno no lo entiende. Pero pues obviamente todas las heridas de su corazón no le permitían pues ser esa mamá amorosa, esa mamá comprensiva. Entonces yo fui como alimentando mucha rabia, entre otras cosas porque tuve una experiencia de abuso sexual en la niñez y el Señor, cuando yo me encontré con Él, me permitió darme cuenta que yo toda la vida inconscientemente había culpabilizado sobre todo a mi mamá seguramente desde el inconsciente por no haberme cuidado bien. Entonces digamos que yo crezco como muy enojada también con mi mamá, también sintiendo en mi corazón que no la quería. Recuerdo que inclusive tengo un recuerdo de niña llorando por allá en un rincón, yo no sé, es una niña por ahí como de 6, 7 años, diciendo, sollozando, cuando yo sea grande no voy a ser como ella. Entonces, claro, crecí como en medio de todo ese dolor y toda esa rabia de la mamá, y pues claro, cargando toda esa situación de abuso, yo inclusive no recuerdo, o sea, a mí me bloqueó, digamos que el recuerdo se me bloqueó de esa situación por muchos años, y apenas cuando empecé ya como a los 18 años, empezaron a llegar algunos recuerdos como de esa situación vivida. Total que yo llego a encontrarme con el Señor, llego a la escuela en el 2011 con un profundo sinsentido de vida. O sea, yo llegué teniéndolo todo porque pues
digamos que había tenido la oportunidad de estudiar gracias inclusive al esfuerzo pues de mis papás y de mi mamá de manera especial, porque yo en medio de mi rebeldía siempre dije que quería estudiar en la Universidad de Antioquia y que si no pasaba a la de Antioquia, pues no iba a estudiar, y pues claro, yo que iba a pasar a la de Antioquia vi el maqueta que había sido toda la vida, entonces claramente no pasé a la de Antioquia, y mi mamá hermosa se fue a la Universidad de Medellín, me consiguió el formulario, yo me acuerdo que ella, mejor dicho, me dijo, no, pero ¿cómo vas a dejar de estudiar? Tienes que estudiar, y gracias a mi mamá, pues pude entrar a la Universidad de Medellín, y allá como que me encontré, yo pienso que ese fue el primer paso, digamos, evidente que yo vi en mi vida del Señor, porque increíblemente me convertí gané la beca de honor como abogada, entré a estudiar Derecho, y yo que había sido la maqueta, la mediocre toda la vida, pues en toda mi vida de estudio primario y secundario, pues me enamoré de esa carrera, y bueno, y empecé a convertirme como en una excelente estudiante. Entonces, a partir de mis buenas calificaciones y eso, pude entrar a hacer la práctica a un banco, y bueno, y empezó una carrera, pues digamos, profesional muy promisoria, pero yo tenía un tema en mi afectividad, un desorden tremendo, una necesidad de reconocimiento, una necesidad de tener un compañero sentimental, porque si no yo me sentía profundamente sola, y eso me llenó, o sea, una falta de amor propio, era una mendiga de amor impresionante, entonces eso me llevó pues a una serie de desórdenes afectivos, que claramente me estaban llevando a la muerte, ¿cierto? Entre mi resentimiento a mi mamá, entre mi desorden afectivo, entre todas mis heridas por todo lo que había vivido como en mi infancia, pues claro, todo eso empieza a pesar en un momento de la vida, y bendito sea Dios que en el año 2011 mi cuñada viéndome como así, como tan desubicada, me dijo un día, ve, yo estoy yendo a una escuela, yo he sentido cambios en mi vida, ¿por qué no me acompañas y empezás a ir? Y yo recuerdo que yo llegué a la escuela una noche, un miércoles de profesionales, y bueno, no me acuerdo cómo fue el testimonio, me imagino que en el fondo todos los testimonios son iguales, digo yo, iguales en el sentido de que pues obviamente convivencias y problemáticas distintas, en el fondo lo que testimoniamos es que Jesús resucitado nos resucitó, ¿cierto? Que definitivamente en sus heridas fuimos sanados y salvados. Entonces yo no me acuerdo pues como cuál fue en sí el testimonio que compartieron, pero sí me acuerdo cuál fue mi oración. Y cuando terminó, pues que empezamos a orar, yo le dije al Señor, yo le dije, yo a estas alturas de mi vida, yo no sé si realmente vos existís. La verdad, no lo tengo claro. Pero si vos existís, yo te voy a encontrar, porque yo me niego a seguir viviendo una vida que no quiero vivir, una vida que no me sabe a nada, una vida que quiero que se acabe ya mismo porque me pesa, una vida a la que no le hallo sentido ni propósito. Entonces, pues si vos existís y vos sos la solución, como dicen aquí, yo voy a hacer todo lo que aquí me digan para poderte encontrar, porque si yo no te encuentro, yo no quiero vivir más. O sea, pues yo me niego a seguir viviendo esta vida así. Y empecé ahí un proceso bendito sea Dios que me dio, yo no, su Espíritu Santo, bueno, aunque no lo conocía, pero yo creo que me dio como la fuerza y como digamos, la firmeza de mantenerme como en ese proceso. Y me acuerdo que yo dije, voy a hacer todo lo que me digan que haga. Aquí dicen que tengo que venir todos los miércoles, aquí me voy a venir a sentar todos los miércoles. Y a todos los retiros espirituales que ese año 2011 la escuela convocó, porque yo empecé desde febrero que abrió la escuela, a todos esos retiros espirituales yo iba. Y me acuerdo que una vez un joven del Ministerio de Música, en la hora del almuerzo, me dijo un día, es que, ay, ¿le puedo decir algo? Y yo, sí, claro. Es que usted me impacta tanto. Y yo, ¿por qué? Es que usted llora mucho. Entonces yo le decía, pues imagínate todas las cucarachas que tendré. Yo me acuerdo que en esos retiros yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y pues claro, era el Señor sanando y pasando por mi historia, y sobre todo mostrándome mi pecado, muchachos, porque a uno
uno es muy dado siempre a juzgar al otro, como decía mi mamá. Entonces a mí me pasó exactamente que mi mamá, o sea, yo simplemente juzgué y me llené de resentimiento, de rabia contra mi mamá, que porque era amargada, que porque no tenía palabras de reconocimiento y cariño cierto, y como validación conmigo, sino que yo me la pasaba juzgándola y llenándome de rabia sin entender que es que todos somos hijos de una historia y que yo pues es que tan preparada, digamos, como en lo académico, pero una cosa tan clara como el entender que todos somos producto de las vivencias, pues yo no, o sea, yo no estaba abierta a eso, no o sea, había cargado resentimiento, a pesar de que mi mamá había sido una excelente mamá en términos de esforzarse trabajando para que no nos faltara nada, en términos de su responsabilidad y de su entrega, amándonos también, o sea, digamos que del modo como ella también sabía amar. Yo no, yo simplemente me fijaba mi mirada en las cosas que mi mamá no hacía bien como mamá y eso había estado muy mal y eso me había llevado precisamente en mucha parte a sentirme infeliz, a sentirme desgraciada. Y lo entendí porque en la cita de Efesios es hermoso, hay en la cita bíblica de Efesios 6, 4, 6:2, perdón. Esa cita es preciosa porque la cita dice, eh, dice, hijo, ya que el primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y tengas una larga vida en la tierra. Y, y definitivamente, muchachos, esa es, o sea, la palabra de Dios es la instrucción para ser feliz. Y nosotros, digamos que ese mandamiento de honrar a nuestro papá y a nuestra mamá es un mandamiento que tal vez pasamos como muy por encima de él y creemos que el honrar a padre y madre es soportar al papá y a la mamá. Pues sí, ahí vivir y aguantarnos todos en la casa como era lo que a mí me pasaba. Finalmente, pues cuando yo ya entré a la universidad, digamos que crecí, pues ya no tenía la rebeldía de la adolescencia, ya tenía con mi mamá pues una relación ahí lejana, pero pues ya no peleábamos tanto, pero realmente no había una relación de amor, que es a lo que nos manda el Señor. El honrar significa amar, el honrar significa comprender, el honrar significa ver con los ojos que ve a Jesús a nuestros papás. El honrar significa entender que todos somos producto de una historia y que nuestro corazón no puede cargarse de resentimiento, sino por el contrario de mucho amor y mucha compasión por nuestros papás, que claramente cuando tienen alguna posibilidad, alguna incapacidad de amar es porque ellos también sufrieron heridas, sufren heridas y tienen necesidades de sanación. Entonces yo, digamos que el proceso que empezó a hacer el Señor en mí fue a mostrarme mi pecado, a mostrarme que yo pues no estaba cumpliendo como con esa instrucción y que por eso seguramente era que no estaba pudiendo ser feliz. Además pues de muchas otras problemáticas y pecados que también me mostró, pero en particular me mostró eso. Entonces yo pude entender, increíblemente a mí mi mamá no me había contado y el Espíritu Santo lo que hace en medio de ese proceso de sanación, yo entendí mucho y supe mucho de lo que ella nos cuenta hoy en el testimonio. Entendí eso, entendí que ella fue separada de su familia y que obviamente eso generó pues toda una serie de tristeza, que el ser que más había amado y que la había amado se fue de un momento a otro porque a mi abuelo le dio un ataque fulminante, un infarto fulminante, entonces ella ni siquiera pudo hacer un proceso de duelo, sino que una niña de un momento a otro se quedó solita en medio de sus hermanos y de una mamá pues que no le demostraban afecto y ternura, que es lo que necesita un pequeño. Entonces, digamos que sí, el Espíritu Santo fue empezando a develar toda esa realidad y a mostrarme que yo tenía pues que hacer ese proceso de perdón y a llenarme también de ese amor por mi mamá, igualito ese amor y esa ternura también por mi mamá, que bendito sea el Señor, a mí sí me la ha regalado muchos años y me la va a seguir dando, porque eso, mejor dicho, mírele la fortaleza, gloria al Señor.
pero inclusive si a mí me hubieran dicho algún día que mi mamá iba a ser mi mejor amiga, pues, o sea, si me hubieran dicho en esa época, antes de encontrarme con el Señor, pues yo me hubiera muerto de la risa, me hubiera burlado del que me hubiera dicho eso. Pero como Dios nos hace de nuevo, como Dios es capaz de hacerlo todo nuevo, y aquí que yo hago nuevas todas las cosas, hoy puedo decir que mi mamá es mi mejor amiga, que la amo con toda mi alma, con todo mi corazón, que es mi compañera en todo. Imagínense que hasta estamos en la comunidad juntas, estamos en la comunidad Nueva Creación, ella ya coordina otra comunidad, pero en nuestra comunidad de base ahí estamos junticas. El Señor nos mandó una misión también en una empresa y mi mamá es mi polo a tierra, mi mamá es la que maneja todo el tema, pues obviamente financiero, el Señor la ha dotado de unos dones y carismas impresionantes, y todo eso es para darle la gloria al Señor. O sea, si nosotros no hubiéramos dado el paso de encontrarnos con el Señor, de permitir que el Señor nos volviera a llevar a su redil, que tomara que el buen pastor tomara esta ovejita perdida y la cargara en sus brazos, pues seguramente, muchachos, nuestra realidad hoy sería otra completamente. Pero por la gracia del Señor, Él que vino precisamente, Él dijo, no necesita el médico los sanos, sino los enfermos. Y yo he venido no por los justos, sino por los pecadores, pues tuvo misericordia de nosotros, miró nuestro pecado y, y se glorificó en medio de nuestra familia, en cada una de nosotros. Y por eso hoy les damos testimonio de que lo mejor que nos puede pasar en la vida es entregarle nuestra vida a Él. Este testimonio tiene también otro sentido, y es que revisemos cómo está la relación con nuestros papás. Como les decía, a veces nosotros pasamos muy rápidamente por ese mandamiento y creemos que el honrar es simplemente soportar. Creemos que el honrar es, sí, es aguantar, es tolerar, pero no. El llamado que nos hace el Señor a honrar a nuestro papá y a nuestra mamá es un llamado que va más allá. Acuérdense que Jesús va mucho más allá, y ese ir más allá es el amar, a papá y a mamá. Primero, porque fueron el instrumento de papá que utilizó papá Dios para regalarnos la vida, y eso ya sería suficiente motivo de gratitud. Segundo, porque independientemente de, pues, o sea, hay personas que se tienen que amar independientemente de lo que hagan, cierto, de cómo se comporten contigo. Y en eso es hermoso, porque es una manera como el Señor nos enseña a amar a su manera. Es muy lindo. Hay muchos amores que uno, digamos, que uno quiere dar, que uno decide entregar o no entregar, pero definitivamente el amor de padres, el amor que estamos llamados a dar a nuestros papás, a los hijos, a los hermanos, son esos amores donde nosotros podemos amar como Jesús ama. O sea, como el amor más parecido al amor que nos tiene el Señor, que no nos ama porque nosotros seamos buenos, sino porque el bueno es Él. Son esos amores que nos perfeccionan en el amor, porque son los amores donde, independientemente de que papá o mamá o los hijos o los hermanos se equivoquen con nosotros, será nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, nuestros hermanos siempre, y los tendremos que amar, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Y tenemos que generar conciencia de eso. A los papás los tenemos que amar con todo el alma y con todo el corazón, para que seamos felices, nos vaya bien en la vida y tengamos largura de años, como dice la palabra del Señor. Entonces, pues no, le damos la gloria al Señor. Yo no sé si tienen dudas, si tienen alguna duda, si quieren hacer alguna pregunta. Nos pueden escribir o levantar la manito. No, Paulita, es que queda uno sin palabras, porque es la realidad de todos. Martica, el micrófono se te desconecta. Se le desconecta. Otra vez, Martica. Ya. Ahora sí. ¿Quién en algún momento no ha sentido esa tristeza o esa rabia
o esa decepción, o al contrario, uno como papá con sus propios hijos. Entonces yo creo que es más de reflexión, ¿cierto? Ese testimonio nos invita a eso, a que lo que ustedes mismas se refirieron a ese juzgar sin saber y a que somos el resultado de heridas. Y por eso se dice, hay un adagio muy popular en donde se dice que solo cuando se es madre se entiende a las madres, cuando nos ponemos en el papel de ellas. Entonces, lindo ver que se pueden reconstruir relaciones, ver que se puede perdonar y volver a disfrutar, ¿cierto? Porque muchos creemos que hay que silenciarnos y eso nos tocó y así, pero no, ver que esa oportunidad existe. Yo en nombre de muchos, en el mío propio, les doy infinitas gracias, porque a esta altura de la vida, uno poder soñar con que de pronto se restablezcan relaciones rotas o derribar muros que nos hemos encargado de derribar, de crear y de edificar con el tiempo, es una voz de esperanza y eso es el Señor. Eso ha hecho el Señor esta noche con ustedes, mostrarnos la posibilidad de que todo esto puede pasar y que podemos ser felices. Y así como Efesios, disfrutar los que tenemos los papás vivos y desbocarnos en ese amor, sabiendo que ellos fueron humanos y se equivocaron por amor. Amén, Martica. Y que quienes tenemos, quienes tienen sus papás ya en el cielo, también tengamos claro que ellos están vivos en el Señor, y que nunca es tarde para hacer ese proceso y que tengan la certeza que en el Señor ellos están escuchando. Entonces, que no se priven de hacer estos procesos de sanación, porque digan, pero es que mi mamá y mi papá ya partieron al cielo y partieron teniendo, digamos, una relación rota, resquebrajada o no cercana y de amor, ¿cierto? Entonces, nunca es tarde. O sea, ten la certeza de que de verdad ese papá y esa mamá que están en Dios, en Él mismo nos escuchan. Y de verdad saquemos el espacio, o sea, saquen el espacio, es importante reconciliarse con nuestras raíces, es importante, es fundamental. Mire, es tan importante que el Señor lo puso en el mandamiento. O sea, en los 10 mandamientos, el Señor puso ese mandamiento específico de honrar a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque Él sabe y lo dice que para ser feliz, porque necesitamos sanar nuestras raíces, porque si nosotros no hacemos ese proceso de perdón, de nosotros perdonar y pedir perdón y pedirles también perdón a los papás por los juicios, por nuestra falta de amor, por nuestra incapacidad de amarlos y de comprenderlos, de verdad que nos estamos cargando unos pesos y privando de gozar de la paz y la alegría plena en el Señor. Entonces, quienes tengan a papá y a mamá en el cielo, no tengan duda que ellos están vivos en el Señor y que los escuchan cuando quieran hacer ese proceso de perdonar, de pedirles perdón y de decirles que los perdonan. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, entonces, si les parece, le entregamos al Señor en un ratico de oración, pues esta realidad, ¿cierto? De la relación con nuestros papás. Entonces los invito a que no nos dejemos robar este momento especial en el que el Señor quiere pasar de manera especial por nuestras vidas y en particular por nuestra relación con los padres y con los hijos. Cerremos los ojos y abramos el corazón. Padre del cielo, aquí estamos tus hijos. Venimos a tu encuentro porque te amamos, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro único Dios. Queremos darte gracias porque sabemos que eres tú quien con nombre propio nos ha llamado esta noche a este encuentro.
Queremos darte gracias porque sabemos que tú, que eres el buen pastor y conoces la realidad de cada uno de nosotros, tus ovejitas, has suscitado. Que esta noche podamos hablar de la realidad que como familia, como con nuestros padres y nuestros hijos, tenemos y vivimos. Yo te quiero suplicar, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por la acción de tu Espíritu Santo, que esta noche pase sanando, restaurando, liberando, transformando todas las relaciones rotas, resquebrajadas, heridas que tenemos con nuestros papás y con los hijos. Yo te quiero suplicar, Señor, con la certeza de que escuchas nuestra oración y de que si estás propiciando este encuentro es porque ya lo estás haciendo y por eso te alabo y te bendigo. Te quiero suplicar que nos mires con ojos de misericordia, que bendigas a nuestros papás donde quiera que se encuentren, si están aquí en la tierra o están en el cielo, que nos permitas mirarlos con el mismo amor con que tú los miras, con la misma ternura con que tú los miras, que nos permitas amarlos como tú los amas, sin juicios, sin reproches, que nos permitas cumplir ese mandamiento a cabalidad, honrarlos, y honrar es amar, honrar es perdonar, honrar es comprender, honrar es mirarlos con el amor y con la ternura que tú los miras. Te suplicamos, Señor, que nos des un corazón capaz de amar a papá y a mamá, independientemente de lo que digan, de lo que hagan, de si nos cuidaron o no nos cuidaron, de si nos amaron o no nos amaron. Por favor, Señor, ven en ayuda de nuestra debilidad y limitación. Ven y envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que ponga en nosotros un corazón, el corazón de Jesucristo, un corazón capaz de amar hasta el extremo, capaz de entregar nuestra vida, capaz de poner en un segundo lugar todos los reproches y todas las cosas que tal vez nosotros hubiéramos querido que sucedieran diferentes. Un corazón que le dé la importancia a entender que independientemente de lo que haya pasado en esa historia, en esa relación, ellos son las personas que tú elegiste como para traernos a la vida, y que esa realidad ya es motivo suficiente para agradecerles y para amarles por siempre. Te suplicamos, Señor, que nos des un corazón capaz de perdonar, un corazón capaz de entregarnos total y absolutamente, de manera desprendida, como tú te entregas a nuestros papás, para amarlos, cuidarlos, servirlos. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que sin ti eso es imposible, pero sabemos, tenemos la certeza de que si tú soplas sobre nosotros tu Espíritu Santo, igual que lo suscitaste en mi mamá, nos vas a dar una capacidad inmensa de amar. Vas a hinchar nuestro corazón de amor y de ternura por esos seres que nos llamas a amar y honrar. Por eso ven, Espíritu Santo, ven sobre nosotros, Santo Espíritu de Dios. Ven a iluminar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Ven, Espíritu Santo, como agua que lava todo nuestro pecado, nuestros juicios, nuestros señalamientos. Ven, Espíritu Santo, a hacernos de nuevo, a ser una nueva criatura en nosotros, capaz de amar y de perdonar a nuestros papás. Ven, Espíritu Santo, a darnos la mirada y el corazón de Jesús. Ven como fuego que quema todo aquello que hay en nuestro corazón, que no nos permite hacer la voluntad de Dios y cumplir con tus mandatos. Ven, Espíritu Santo, que te amamos. Ven, Espíritu Santo, que te necesitamos. Ven, Espíritu Santo, que nos reconocemos débiles, limitados, incapaces. Ven, Espíritu Santo, porque sin ti nada podemos hacer. Ven, Espíritu Santo, porque contigo somos capaces de amar y de entregarnos como Jesús ama y se entrega. Vengo a contarte